Yo maté a mi amante con una palabra no dicha, y desde entonces, cada página que escribo sangra su nombre. Alejandro me folló el alma antes que el cuerpo, y ahora, como mi editor, me obliga a revivirlo en cada revisión. En Granada, donde los suspiros de la Alhambra ocultan secretos, yo era el invisible hasta que él decidió coleccionarme como un trofeo roto. Me llamo Gabriel, y en las noches de Granada, cuando el viento del albayzín susurra secretos entre las bugambillas, yo me convierto en un fantasma con pluma en mano. Tengo 32 años, una barba descuidada que esconde ojeras eternas, y un apartamento en el Sacromonte que huele a incienso gitano y a tinta derramada. Escribo bajo seudónimo porque la verdad es un lujo que no me puedo permitir, soy gay en una ciudad que baila flamenco con pasión, pero que aún juzga con ojos de inquisidor disfrazado de turista. Mi novela, Sombras de Granada, es un éxito anónimo en las librerías de la Plaza Nueva, pero nadie sabe que cada capítulo es un pedazo de mi carne arrancado. Y ahora, Alejandro, ese cabrón con ojos de halcón y manos que marcan como hierro al rojo, es mi editor. El mismo que me destrozó hace 5 años en una noche de lluvia torrencial, cuando yo era solo un aspirante a escritor y él, un profesor de literatura en la Universidad de Granada que prometía estrellas pero entregaba cadenas. Todo empezó en una lectura poética en el Café Baraca, un antro bohemio donde el humo de los cigarros se enreda con versos prohibidos. Yo recité un poema sobre un amor que quema como el sol de julio en La Vega, y él, desde la primera fila, me miró como si ya me poseyera. «Tienes fuego, Gabriel», me dijo después, con esa voz ronca que olía a vino de Rioja y a promesas rotas. Tenía 40 entonces, divorciado de una mujer que nunca amó, y un aura de hombre hecho a sí mismo que atraía a los perdidos como yo. Yo, huérfano de un padre que me dejó con deudas y una madre que rezaba rosarios por mi pecado, buscaba en las palabras lo que no encontraba en los brazos ajenos. Alejandro me ofreció mentoría, ven a mi casa en el Realejo, te puliré como un diamante granadino. Y yo fui, ciego de ambición y sed de afecto. Al principio, era poesía pura. Discutíamos Lorca en su salón lleno de libros apilados como murallas, y él me corregía con toques en el hombro que duraban demasiado. Eres sensible, Gabriel, pero la sensibilidad sin disciplina es debilidad, decía, y yo asentía, bebiendo su coñac como si fuera elixir. Granada nos envolvía. Caminábamos por los miradores del Albaicín, donde las vistas al Generalife nos robaban el aliento, y él hablaba de su juventud en Madrid, de amores fugaces que lo endurecieron. El mundo no perdona a los blandos, me advertía, y yo, con mi corazón de cristal, lo creía. Pronto, las sesiones se volvieron íntimas. Una noche, después de un poema sobre deseo reprimido, me besó en el cuello mientras leía en voz alta. «Esto es lo que falta en tus líneas, la carne», murmuró, y yo me rendí, pensando que era amor. Pero Alejandro no amaba, dominaba. En su cama de sábanas de lino egipcio, me convertí en su lienzo. «Dime que soy tu Dios», exigía, y yo lo decía, ahogado en placer y vergüenza. Me ataba con corbatas de seda, no para jugar, sino para recordarme mi lugar. «Eres mío, Gabriel, y tu talento también». Escribía bajo su mirada, borrando párrafos que no glorificaban su ego. Mi familia, allá en el barrio de Zaidín, no sabía nada, mi hermana mayor, María, solo veía al profesor amable, que me impulsaba. «Estás brillando, hermanito», me decía por teléfono, ajena a las marcas en mi espalda que disimulaba con camisas holgadas. La sociedad granadina, con su mezcla de catolicismo devoto y turismo liberal, me toleraba como el escritor excéntrico, pero en privado, los murmullos dolían, ese Gabriel, tan callado, debe de ser de los otros. Yo callaba, porque callar era sobrevivir. Las humillaciones se acumulaban como polvo en las cuevas del Sacromonte. Alejandro me obligaba a arrodillarme no solo en su dormitorio, sino en mi escritura. «Tu protagonista es débil, como tú, hazlo sufrir más». Reescribía mis capítulos hasta que perdían mi voz, y yo, exhausto, lo aceptaba porque él publicaba extractos en revistas literarias, poniéndome en el mapa anónimo. Una vez, en una fiesta en la Casa de la Guitarra, me presentó como mi pupilo talentoso, pero luego, ebrio, me susurró al oído: «Si no escribes lo que quiero, te dejo en la calle como a un perro». Yo temblaba, no de frío, sino de rabia contenida. Amigos míos, como el poeta Javier que tocaba guitarra en las tabernas, notaban mi palidez. «¿Qué te pasa, Gaby? Pareces un fantasma». Les mentía, solo el bloqueo creativo. Pero en el espejo de mi baño, veía ojos hundidos,
labios mordidos, y un cuerpo que respondía a él por hábito, no por deseo. La presión crecía con el éxito de mi novela. Sombras de Granada vendía en las ferias del libro de la plaza de Beiber Rambla, y las reseñas alababan su crudeza emocional. Alejandro, ahora editor en una pequeña pero prestigiosa casa en Sevilla, me contactó de nuevo: necesito tu firma para el contrato completo. Ven a mi oficina. Yo fui, porque necesitaba el dinero para pagar la deuda de mi madre, moribunda en un hospital de la calle San Cecilio. En su despacho, con vistas a la catedral, me ofreció champagne: seremos socios, Gabriel. Yo te haré inmortal. Pero sus ojos decían otra cosa: posesión. Firmé, y con la tinta seca, empezó el verdadero infierno. Revisiones semanales donde me humillaba: este pasaje es marica, demasiado suave, hazlo sangrar. Usaba palabras que cortaban, recordándome noches pasadas donde me había hecho llorar de placer y dolor entrelazados. Imaginad el Albaicín en invierno, calles estrechas donde la niebla se cuela como un amante no invitado, y yo caminando de vuelta a casa después de una sesión, con el corazón latiendo como un tambor de flamenco roto. Alejandro me enviaba mensajes a medianoche: ven ahora, o mañana borro todo. Yo obedecía, porque mi identidad como escritor dependía de él, y mi identidad como hombre. Bueno, esa la había enterrado hace tiempo bajo las raíces de un olivo en la Alpujarra. Mi terapeuta, un viejo judío en el barrio del Judío, me advertía: Gabriel, el silencio es un veneno lento. Pero, ¿qué podía decir? En Granada, donde las procesiones de Semana Santa marchan con pasos solemnes, confesar un amor tóxico con un hombre era invitar al escándalo. Mi madre, en su lecho de muerte, me tomó la mano: sé fuerte, hijo, como tu padre. No sabía que mi fuerza se deshacía en las manos de Alejandro. Las noches se volvieron rituales de sumisión. Él me visitaba en mi apartamento, trayendo botellas de manzanilla y demandas disfrazadas de elogios. Eres mi musa, Gabriel, decía mientras me desnudaba, pero sus caricias eran órdenes. Me hacía recitar mis propios textos mientras me penetraba, corrigiendo en voz alta: más pasión aquí, como yo te enseño. Yo gemía palabras que no sentía, y al amanecer, me dejaba solo con páginas manchadas de sudor y lágrimas. Intenté resistir una vez, le dije: no más cambios, es mi voz. El río, una risa como el eco en la mezquita de Córdoba: tu voz es mía, chico. Sin mí, eres nada. Y tenía razón, mis envíos a otras editoriales eran rechazados por falta de pulido. Me sentía como un toro en la vega, corneado lentamente, sangrando sin que nadie viera la herida. La densa niebla de la Vic ACH se espesaba con cada rechazo interno. En las tabernas de la plaza de Mariana Pineda, bebía solo, escuchando a los cantaores gimotear sobre amores perdidos, y me preguntaba si Lorca había sentido esto, el amor como una puñalada en la garganta. Alejandro me aislaba sutilmente: no salgas con ese Javier, te distraerá. Y yo, obediente, cancelaba planes, excusándome con trabajo. Mi hermana María, ahora viuda, me visitaba y notaba el vacío: Gaby, ¿dónde está tu fuego? Pareces apagado. Le sonreía, sirviéndole té de hierbas: solo estrés, ya pasará. Pero no pasaba, se acumulaba como la nieve en Sierra Nevada, cubriendo mi alma hasta asfixiarla. Un día, en el mercado de San Agustín, compré un cuaderno nuevo, virgen, y escribí por primera vez sin su sombra, un borrador sobre un amor que destruye. Lo escondí bajo el colchón, como un secreto pecaminoso. Alejandro lo encontró en su próxima visita. Qué bonito, mi poeta rebelde, dijo, pero su tono era hielo. Me obligó a quemarlo en el fregadero, mientras yo observaba las llamas lamer mis palabras. Nunca más, o te expongo, amenazó. ¿Exponerme? Sí, tenía fotos, mensajes, pruebas de nuestras noches. En Granada, donde el gossip viaja más rápido que el viento del levante, eso sería mi ruina. Así que callé, tragué el humo, y seguí escribiendo su versión de mí. La grieta se ensanchó en una tarde de primavera, cuando los naranjos de la carrera del Darro florecían con un perfume que ahogaba mis dudas. Alejandro me convocó a su hotel en el Parador de San Francisco, un palacio nazarí reconvertido donde los fantasmas de reyes susurran en los arcos. Trae el manuscrito final, ordenó por teléfono, su voz como un látigo envuelto en terciopelo. Llegué con el corazón en la garganta, el sol filtrándose a través de las celosías como rayos de juicio. Él me esperaba en la terraza,
con una copa de vermut en la mano, vestido de lino blanco que acentuaba su complexión atlética, ahora salpicada de canas que lo hacían más imponente. Siéntate, Gabriel. Hablemos de tu futuro. Lo que siguió fue una disección quirúrgica. Página por página, me desollaba, aquí eres victimista, como en la cama, cámbialo por fuerza. Yo intentaba defender, es mi verdad, Alejandro. Él se inclinaba, su aliento cálido en mi oreja, tu verdad es lo que yo apruebo. El turning point llegó cuando sacó un sobremanila, amarillento como pergamino antiguo. Mira lo que encontré en tus archivos viejos. Eran mis diarios, robados de mi apartamento meses atrás, páginas donde confesaba el terror que me inspiraba, el asco mezclado con deseo, las noches en que vomitaba después de sus visitas. Si publicas sin mis cambios, esto va a la prensa. El escritor anónimo de Granada, un masoquista en la literatura. El mundo se detuvo. El rumor del agua en la fuente del patio se convirtió en un rugido en mis oídos. Sentí el piso de azulejos moverse bajo mis pies, como si la Alhambra entera se derrumbara. ¿Por qué?, balbuceé, voz rota como un jarrón granadino. Él sonrió, esa sonrisa que una vez me derritió, porque eres mío, y los míos no se rebelan. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, saladas como el mar de Motril. No grité, no pude. En cambio, me quedé paralizado, el cuerpo pesado como plomo, el alma evaporándose en el aire perfumado de jazmín. Él me tocó la mano, ahora, reescribe. ¿Para mí? Salí de allí tambaleándome, el sol de mediodía cegándome, y caminé sin rumbo por las callejuelas del Realejo, donde los gatos maullan como almas en pena. Esa noche, en mi apartamento, toqué fondo. Me miré en el espejo roto del baño heredado de un inquilino anterior, como mi vida, y vi a un extraño, ojos rojos, labios temblorosos, un hombre que había sacrificado su voz por migajas de validación. Intenté escribir, pero las palabras salían garabatos, tinta negra como sangre coagulada. Llamé a Javier, mi viejo amigo, pero colgué antes de que contestara. ¿Qué podía decirle sin arrastrarlo al abismo? Me acurruqué en el suelo, bajo la ventana que daba a las cuevas iluminadas, y lloré hasta que no quedó nada. Silencio. Un vacío tan profundo que dolía menos que el ruido de mi sumisión. Pensé en mi madre, muerta hacía un mes, sus últimas palabras: vive, Gabriel, no sobrevivas. Y en ese vacío, una chispa, ¿y si lo hacía? Pero no, el miedo me paralizó, como las raíces de un ciprés en la tierra seca. Los días siguientes fueron un limbo gris. Alejandro me enviaba correos, avanza, o él sobreviaja. Yo tecleaba mecánicamente, borrando mi esencia para complacerlo, pero cada tecla era una puñalada. Caminaba por la puerta de Elvira, donde los vendedores ambulantes gritan ofertas de Temor 1, y me sentía como uno de ellos, expuesto, mercancía barata. En una librería de la calle Reyes Católicos, vi mi libro en el escaparate, con una reseña que decía una voz fresca y valiente. Ironía cruel, esa voz era un eco de su tiranía. Intenté buscar ayuda en un grupo de apoyo LGBT en el Centro Municipal Julio Romero de Torres, pero al llegar, las palabras se atascaron en mi garganta. Estoy bien, mentí al facilitador, un hombre de 50 con tatuajes de arcoíris desvaídos. Salí corriendo, el corazón martilleando como un yunque. El aislamiento se volvió asfixiante. Mi hermana María me invitó a cenar en su casa en el Zaidín, con su hijo pequeño correteando. Cuéntame de tu libro, pidió, sirviendo gazpacho frío. Yo sonreí, falso como una máscara veneciana, va bien, pronto sale. Pero bajo la mesa, mis manos temblaban, recordando las de Alejandro. Esa noche, solo, abrí una botella de vino de la Alpujarra y releí mis diarios quemados en mi mente. Cada línea era un grito ahogado, un basta no pronunciado. Soñé con Lorca, fusilado en un olivar, susurrándome: la poesía es un arma, úsala. Desperté sudando, el alba tiñendo las paredes de rosa, y por primera vez en semanas, escribí, no para él, sino para mí. Un fragmento crudo sobre un amante que envenena con besos. Lo guardé en una nube segura, mi pequeño acto de rebeldía. Pero el peso del secreto me hundía más. En las procesiones de Corpus Christi, vi a los nazarenos encapuchados desfilar, y me identifiqué, oculto, penitente eterno. Alejandro escaló la presión, una llamada a las 3 de la mañana, voz ebria: ven al hotel, necesito inspirarte.
fui, porque el sobre era una espada de Damocles. En su habitación, me entregó el contrato final, firma, y serás famoso. Sus manos en mi piel eran frías, calculadoras. Me folló con la misma precisión que editaba mis textos, y yo disocié, flotando sobre el techo como un espíritu granadino. Al amanecer, me dejó con moretones y una nota, capítulo 5 para mañana. Sé bueno. El abismo me llamaba. Caminé por el paseo de los tristes, el darro murmurando lamentos, y consideré el puente, un salto, y fin. Pero algo me detuvo, el eco de mi propia voz en un poema inédito. Regresé a casa, barricado, y empecé a planear. No venganza ruidosa, sino liberación silenciosa. Copié los diarios en un USB, envié copias a Javier y a un periodista amigo de María. Si algo me pasa, publica, escribí. Era mi seguro, mi grito mudo. Alejandro notó el cambio. ¿Estás distante? ¿Problemas? Mentí, solo cansancio. Pero en mis ojos, él vio la grieta. El clímax no fue un trueno, sino un susurro que rompió el cielo de Granada. Llegó en una noche de verano, cuando el calor pegajoso del Sacromonte hace que las paredes suden como cuerpos entrelazados en secreto. Alejandro me había citado en su despacho temporal, una oficina alquilada en el edificio de la Diputación, con vistas a la catedral que parece vigilar pecados. El manuscrito final, Gabriel. Hoy lo cerramos, dijo por mensaje, adjuntando el contrato revisado. Llegué con el corazón latiendo como un duende en las cuevas, el aire cargado de jazmín y asfalto caliente. Él estaba de pie junto a la ventana, silueta recortada contra las luces de la Plaza Nueva, con una camisa desabotonada que revelaba el pecho velloso que una vez me obsesionó. Entré, cerré la puerta, y en lugar de sentarme, dejé caer el manuscrito sobre su escritorio. No era la versión editada, era la mía, cruda, con capítulos que sangraban verdad, descripciones de noches de sumisión, diálogos que ecoaban sus órdenes, un protagonista que se libera rompiendo cadenas invisibles. Esto es lo que publico, dije, mi voz un hilo tenso, pero firme como el acero de una navaja toledana. Él se giró despacio, cejas arqueadas en sorpresa, luego en furia contenida. ¿Qué coño es esto? Te dije que cambiaras el tono victimista. Se acercó, invadiendo mi espacio, su colonia un aroma a sándalo y poder me revolvió el estómago. No más cambios, Alejandro. No más tú. Las palabras salieron como un vómito liberador, amargo pero catártico. El río, bajó al principio, luego un trueno, estás loco. Sin mí, nadie te publica. Eres un don nadie, un maricón con delirios literarios. Cada insulto era un eco de noches pasadas, pero esta vez, no me acobardé. Recordé el espejo roto, las lágrimas en el parador, el sueño de Lorca. Publica el sobre si quieres. Que el mundo sepa qué tipo de hombre edita talentos, un depredador que folla con contratos. Su rostro palideció bajo la luz fluorescente, los ojos, esos halcones, parpadearon por primera vez con miedo. El aire se espesó, como antes de una tormenta en la Sierra Nevada. Él avanzó, mano alzada para golpear, pero yo no retrocedí. Tócame, y todo sale a la luz ahora mismo. Tengo copias, testigos. Mentí sobre los testigos, solo Javier y el periodista, pero funcionó. Su mano cayó, temblorosa. Eres un traidor, Gabriel. Después de todo lo que hice por ti. ¿Hizo? La rabia me inundó, caliente como el vino de la Alpujarra. Me rompiste, cabrón. Me hiciste creer que el amor era sumisión, que mi voz valía solo si la torcías. Pero ya no. Le lancé el USB con los diarios, guárdalo de recuerdo. O quémalo, como quemaste mi cuaderno. Silencio. Un silencio que pesaba más que sus demandas. Él se hundió en la silla, el rey destronado, y por un instante, vi al hombre debajo, vulnerable, solo, un divorciado que colecciona almas para no enfrentar la suya. Te amé, sabes, murmuró, voz quebrada. Mentira, o quizás no, el amor tóxico es el más cruel. No era amor. Era control. Me giré hacia la puerta, el pomo frío en mi palma sudada. El contrato se va al infierno. Encontraré mi camino. Salí sin mirar atrás, el pasillo interminable como un túnel de penitencia, y una vez en la calle,
el calor nocturno me abrazó como un amante libre. Caminé por la plaza de las Pasiegas, donde los bares derraman risas y flamenco, y por primera vez en años, respiré. Lágrimas frescas rodaron, no de dolor, sino de alivio. Llamé a Javier desde un banco bajo un farol, necesito un trago. Y un editor honesto. Él llegó en minutos, guitarra al hombro, y me abrazó sin preguntas. Esa noche, en una taberna oculta, cantamos coplas de desamor, y yo, por fin, hablé, conté todo, palabras fluyendo como el darro en crecida. Javier escuchó, ojos húmedos, eres valiente, Gaby. Más que cualquier verso. Pero el clímax no termina en euforia, deja cicatrices. Al día siguiente, Alejandro me bombardeó con mensajes, súplicas, amenazas, promesas de arreglarlo. Bloqueé su número, pero el eco persistía. Envié el manuscrito a una editorial independiente en Málaga, con una nota, sin ediciones. Es mi verdad. Semanas después, aceptaron, pero con una condición, revelar mi identidad. Dudé, el miedo como un nudo en el estómago, pero firmé. Sombras de Granada saldría con mi nombre, Gabriel López, el escritor que sobrevivió. El mundo no explotó en escándalo inmediato. Granada murmuró, como siempre, ese chico del libro. Gay y todo. Pero las ventas subieron, y en una lectura en la librería Machado, una mujer mayor me dijo, tu dolor salvó el mío. Alejandro dimitió de su puesto en Sevilla, rumor de escándalo personal. Lo vi una vez más, en un café de la calle Calderería Nueva, demacrado, solo con un libro abierto que no leía. Nuestros ojos se cruzaron, él apartó la mirada primero. No sentí triunfo, solo cierre, un capítulo terminado. La resaca del clímax fue un amanecer lento, donde el sol de Granada pinta las tejas de oro, pero las sombras se alargan antes de desvanecerse. Los días post Alejandro fueron un tapiz de alivio entretejido con hilos de duda, ¿había pagado en lo suficiente? Yo, ¿estaba realmente libre? Mi hermana María, al enterarse por Javier quien no pudo contener la lengua, me confrontó en su cocina del Zaidín, con el olor a pimientos fritos flotando como reproche. ¿Por qué no me dijiste, Gaby? Ese hombre. Dios mío. Lágrimas en sus ojos, las mismas que vi en el funeral de madre. La abracé, porque el miedo come en silencio, María. Pero ya no. Ella me preparó una sopa de ajo blanco, fría y reconfortante, y hablamos hasta el alba, de padre ausente, de mi infancia robada, de cómo el amor propio es la herencia que nos debemos. Alejandro pagó, no con cárcel. Granada no es tan justiciera, sino con ostracismo lento. La industria literaria, ese nido de víboras disfrazadas de musas, lo escupió. Rumores en las ferias del libro, el editor que abusaba de sus autores. Perdió contratos, amigos, esa aura de intocable. Lo vi en las noticias locales, una nota breve, renuncia por motivos personales. En privado, me escribió una carta, la única que leí, me equivoqué, Gabriel. Tu silencio me enseñó a gritar el mío. La quemé en mi balcón del Sacromonte, cenizas volando como palomas blancas hacia la Alhambra. No era perdón, era exorcismo. Él se mudó a Córdoba, dicen, a enseñar en una universidad menor, viviendo en el eco de su propio vacío. Para mí, la curación fue un río subterráneo, no un torrente. Empecé terapia de verdad, con el facilitador del centro LGBT, ahora un confidente. Sesiones en un sótano fresco de la calle San Antón, donde el aire huele a salvia y confesiones. El trauma es como una raíz, Gabriel, duele sacarla, pero nutre nuevo crecimiento. Escribí un segundo libro, no sobre sombras, sino sobre luz fracturada, ecos del Darro, relatos de amores que sanan. Lo publiqué con la misma editorial malagueña, y esta vez, las revisiones fueron diálogos, no dictados. Mi editora, una mujer de 50 con gafas de carey y risa contagiosa, me dijo, tu voz es tuya. Honrémosla. Granada, mi ciudad de contrastes, se convirtió en aliada. Caminé por el mirador de San Nicolás, donde la Alhambra se refleja en el espejo del visitante, y por fin vi mi reflejo, no roto, sino reconstruido. Hice amigos nuevos en el circuito literario, un poeta queer de Sevilla que organiza lecturas en cuevas, una dramaturga que escribe sobre identidades fluidas. Javier y yo nos acercamos, no como amantes, aún no estoy listo, sino como hermanos de tinta. Una noche, en su terraza con vistas a la Vega,
Tocó una rumba suave, por los que sobreviven. Brindamos con tinto de verano, el hielo tintineando como risas liberadas. Pero la curación cobra precio. Pesadillas recurrentes, manos que atan, voces que mandan. Despierto sudando, el corazón galopando, y corro al baño a vomitar fantasmas. El cuerpo guarda memoria, mis moretones invisibles duelen en días de lluvia, cuando el levante trae ecos del pasado. Tuve una cita fallida con un turista italiano en el paseo del Salón, besos tiernos que se volvieron pánico, y huí murmurando excusas. Date tiempo, me dijo el terapeuta. Tiempo, el lujo que Alejandro me robó, ahora lo reclamo gota a gota. Mi hermana me regaló un gato callejero, un siamés flaco rescatado del albaicín, al que llamé Lorca. Duerme en mi escritorio, ronroneando mientras escribo, un recordatorio peludo de que la vulnerabilidad es fuerza. Visito la tumba de madre en el cementerio de San José, dejando flores de bugambilla, lo hice, mamá. Vivo. Ella, devota hasta el fin, nunca supo mi verdad, pero en sus rezos, siento absolución. El precio de Alejandro fue su espejo roto. Hoy que intentó contactar a otros pupilos, pero las puertas se cerraron. Vive solo, escribiendo memorias que nadie leerá, hundiéndose en el remordimiento que no pidió. No lo odio ya, la piedad es mi victoria. En una feria del libro en la Plaza de la Trinidad, vi su nombre en un panel cancelado, y sonreí, karma granadino, sutil como un susurro en la mezquita. Yo, Gabriel, camino ahora por las calles empedradas con la cabeza alta. Escribo en cafés abarrotados, donde el aroma a churros se mezcla con conversaciones ajenas. Mi identidad revelada no me destruyó, me humanizó. Firmas de libros en la librería Gil, donde manos temblorosas aprietan la mía, gracias por decirlo. Y en las noches quietas, cuando el viento trae cantos gitanos desde el Sacromonte, me siento entero. No perfecto, las grietas permanecen, pero vivo. Curado, no indemne, libre, no intacto. El epílogo de mi historia no es un final con lazos, sino un horizonte abierto como la vega al amanecer, donde el rocío besa los olivos y el futuro se dibuja en niebla. 6 meses después del quiebre, Sombras de Granada se convirtió en un bestseller regional, traducido al catalán y al inglés, su portada un grabado de la Alhambra con grietas doradas. Presentaciones en Madrid, Barcelona, ironía, la ciudad del título que nunca visité, pero siempre regreso a Granada, mi ancla y mi herida. En una entrevista para El Ideal de Granada, confesé, escribir me salvó, pero el silencio casi me mata. El periodista, un joven con ojos curiosos, titubeó, y el editor. Sonreí, un capítulo cerrado. Alejandro se desvaneció en las sombras que él mismo tejía. Última noticia, un artículo en Diario Córdoba sobre un profesor jubilado tempranamente, viviendo en un piso modesto cerca de la Judería, rodeado de libros no leídos. No busqué más, su OIHN es su prisión, más férrea que cualquier cadena de seda. Una vez, en un sueño febril, lo vi arrodillado, suplicando perdón, pero desperté con lástima, no venganza. El verdadero castigo es mirarse al espejo y ver al monstruo que uno forjó. Mi vida florece en raíces nuevas. Javier y yo cruzamos la línea de la amistad en una noche de festival en las cuevas Los Tarantos, flamenco salvaje, cuerpos sudorosos, y un beso robado bajo luces parpadeantes. No es pasión devoradora, es ternura ganada, como un verso pulido con cuidado. Él lee mis borradores, no corrige, sino celebra, esto es puro tú, Gaby. Viajamos a la Alpujarra, durmiendo en un cortijo con vistas a Mulacenes nevados, donde el silencio es bálsamo y el amor, un río manso. Escribo un tercer libro, Voces del Albaicín, antología de relatos queer inspirados en la ciudad. Incluyo un cuento sobre un editor y su musa, no biográfico, sino alegórico, el dominante aprende humildad en el exilio de su ego. Mi editora lo aplaude, valiente, pero poético. Lo lanzo en la Feria del Libro de Granada, bajo el sol de mayo, con María a mi lado, orgullosa, su hijo pequeño garabateando en mi firma. Tío Gaby es famoso, dice, y yo río, corazón pleno. Pero el deán persiste, un eco suave que enseña. En días grises, cuando la lluvia azota las bugambillas, dudo, ¿valió la pena el dolor? Sí, porque me forjó. Visito el grupo de apoyo semanalmente, ahora como orador invitado, el secreto os pesa, la verdad os libera.
Jóvenes como yo, ojos asustados, voces temblorosas que escuchan, y en sus gracias, sanamos colectivamente. Granada, con su mezcla de devoción y disidencia, me acoge, procesiones donde rezo en silencio por amores pasados, y pride en el paseo del salón, banderas arcoíris ondeando como alas. Una imagen final me define, yo, en el mirador de San Nicolás, al atardecer, con Lorca el gato enroscado en mis pies. La Alhambra brilla rosada, un palacio de secretos convertidos en belleza. Escribo en un cuaderno viejo, el amor no domina, eleva. Cierro los ojos, siento el viento del poniente, y susurro a nadie, ¿y si el perdón es el último verso? No respondo, dejo la pregunta flotar, como humo de una vela apagada. Porque en la vida, como en la literatura, el final es solo un punto y aparte. ¿Quién soy ahora? Gabriel López, escritor no anónimo, hombre que ama sin cadenas. En Granada, donde los suspiros de la historia se entretejen con los nuestros, vivo la pregunta eterna, ¿el dolor escribe mejor? Tal vez. Pero la libertad escribe eterno. El viento del levante trae ecos de lo no dicho, y en ellos, encuentro paz. Meses después, recibo una postal de Córdoba, una imagen de la mezquita, con letra temblorosa, gracias por el espejo. De Alejandro, supongo. La guardo en una caja con reliquias, el USB, un mechón de pelo de madre, el primer poema que Javier musicó. No respondo, el silencio ahora es mío, un escudo, no una jaula. Colaboraciones florecen, un guión para teatro en el Festival de Música y Danza, donde actores queer dan vida a mis sombras. En el escenario del Auditorio Manuel de Falla, bajo palmeras susurrantes, veo lágrimas en el público, catarsis compartida. Mi terapeuta asiente en sesión, has convertido veneno en antídoto. Sí, y en el proceso, encontré comunidad. El bar La Buena Vida en el Bajaicín se vuelve mi refugio, noches de poesía slam, donde declamo versos sobre cuerpos que se reclaman, y aplausos que curan más que cualquier elixir. María y yo reconstruimos, domingos en su casa, cocinando paella con mariscos de la costa tropical, contando anécdotas de infancia. Papá estaría orgulloso, dice, y por primera vez, lo creo. Su hijo, mi sobrino, me dibuja, un hombre con alas de mariposa, el tío volador. Risa pura, bálsamo para heridas viejas. Con Javier, el amor crece orgánico, caminatas por el Genil, besos robados en rincones olvidados, sexo que es danza, no conquista. Eres mi musa ahora, bromea, y yo respondo, somos musas mutuas. Planeamos un viaje a Barcelona, la ciudad del título fantasma, no para huir, sino para conquistar. El libro nuevo se imprime, olor a papel fresco en la imprenta de la calle San Jerónimo. Lo ojeo, páginas que respiran libertad. En la contraportada, dedico, a los silencios rotos, que suenen. Lanzamiento en la plaza Beiber Rambla, bajo fuentes borboteantes, con gitano tocando palmas. Firmo hasta que la mano duele, pero es un dolor dulce. Una imagen perdura, yo solo en la cuevas del Sacromonte, luna llena bañando las paredes blancas, escribiendo a la luz de una vela. Palabras fluyen, sobre resiliencia, deseo, la granada que late en venas queer. Cierro el cuaderno, miro las estrellas, valió la pena. Sonrío al vacío. En la vida, no hay finales, solo nuevos amaneceres. Y en ese amanecer, soy completo.